Mi nombre es Marina Orman, yo soy coordinadora de salud ambiental del Ministerio de Salud de la Nación. Llevo muchos años trabajando en esta temática, mi recorrido es más bien ambiental, así que la posibilidad de congeniar un poco la salud pública con el ambiente y en definitiva los determinantes socioambientales de la salud que impactan en nuestra vida cotidiana es un desafío. Nos encontramos que además hablamos de determinantes socioambientales y no solamente, digamos, la dimensión ambiental o la estrictamente sanitaria, porque es una combinación. Porque hay un momento en el cual nos democratiza, digo, todos salimos a la calle y es ese mismo aire ambiente contaminado que nos afecta. Digamos, después veremos qué sucede en esa dimensión que tiene que ver con el acceso a un sistema de salud, con la carga, digamos, de enfermedades que tenga la persona, las condiciones en las que viva, ¿sí? El acceso a los servicios públicos, etc. Entonces, digamos, la posibilidad de pensar la salud ambiental en un espacio, cuando se habla de salud pública, es inherente a pensar que es hablar de la salud, porque sin la dimensión ambiental es muy difícil, ¿sí? Digamos, hay un 25% de enfermedades, hay un 25% de muertes al año producidas por enfermedades vinculadas al ambiente, ¿sí? Los accidentes cerebrovasculares, más allá de los cánceres en distintas formas y demás, pero digo, hay cuestiones que tienen que ver con las cuestiones respiratorias, con las enfermedades de la piel y demás, que tienen que ver con esto, ¿sí? Con la exposición que tenemos todos y todas a nuestro entorno, ¿sí? Que tiene que ver con el cambio climático, con la calidad del aire, con la calidad del agua. En las zonas urbanas, con el acceso a los servicios públicos, digamos, los primeros problemas ambientales en las ciudades tienen que ver con eso, ¿sí? Con el acceso al agua, con la gestión de los residuos, etc. Es interesante además pensar que si hablamos de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, estamos hablando en definitiva de un menor costo para el sistema de salud. La posibilidad de adelantarnos, de tomar medidas, de generar recomendaciones para la salud de las personas, especialmente en los sectores más vulnerables, también nos permite no solamente adelantarnos, ¿sí? Y evitar muertes y enfermedades, sino además no potenciar las comorbilidades y en definitiva ser mucho más conscientes de esta dimensión ambiental que impacta en la salud. Sin ir más lejos, cuando hablamos de cambio climático, digamos, es pensar desde la salud un poco más allá, digamos, de esa foto, ¿no? del oso polar parado en el cubito de hielo en el Ártico, casi muerto de inanición, sino es hablar del impacto que tienen las olas de calor, las olas de frío, cómo impactan en los sectores más vulnerables, la salud del trabajador. Digo, hace poco, para este verano europeo, los sindicatos de la construcción en Europa acordaron, digamos, que pasada, digamos, una temperatura de 35 grados ambiente, no se puede trabajar al aire libre, ¿sí? Digamos, hay enfermedades que efectivamente están muy vinculadas con lo ambiental, la exposición a los productos químicos, ¿sí? Hay sectores que además, al tener una alta tasa de irregularidad en la contratación de trabajadores y trabajadoras, es mucho más complejo hacer una ruta, ¿sí? O un seguimiento de una carpeta médica, pensando en la silicosis, que es, bueno, la sílice y en el sector, justo, sector construcción y sector textil, ¿no? Donde el porcentaje digamos, de trabajo en negro es bastante alto. Pensar en los sectores más vulnerables, digo, adultos mayores, niños y niñas, ¿sí? El impacto de las olas de calor. Suponer además esta foto épica del quirófano y los médicos y asistentes suturando con la luz de la linterna del celular porque hubo un apagón en la zona, más allá de lo épico, del compromiso, ¿sí? Con la salud, tiene que ver con una falta de respuesta en un sistema, ¿sí? Que no está listo para una ola de calor de 5 días de 40 grados. ¿Sí? Entonces eso también nos dice algo. Establecimiento de atención de la salud, hospitales que puedan dar respuestas y que están preparados para una ola de calor, para una ola de frío. Digo, estamos con todo el tema de las enfermedades respiratorias en niños, niñas y bebés. Y en definitiva, pensar que si podemos abordar las enfermedades vinculadas con lo ambiental y el impacto que tiene nuestro entorno, si en nuestra vida cotidiana, nos va a ayudar también a pensar mejores estrategias y mejores políticas públicas, ¿sí?
Entonces, con esta introducción, soy politóloga, así que tengo que hablar de todo. Los invito y las invito a escuchar a nuestras dos oradoras. Está llegando el tercer orador en unos minutos. Voy a presentarlas a las dos juntas para que después Maru inicie su presentación. Dale. Maru Daquesian es especialista en gestión en salud, es licenciada en psicopedagogía, actualmente es directora de salud y educación ambiental en Acumar y es codirectora de la carrera de especialización de educación y promoción de la salud de la UNTREF. Y bueno, Sofía Astelarra es integrante del grupo de estudios ambientales, es investigadora del Instituto Gino Germani, es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de la UTN. Igualmente ahora cuando hagan su presentación podrán extenderse todo lo que quieran. Bueno, Maru, te dejo la palabra. Dale, gracias. ¿Este está prendido? Se escucha, ¿no? Ahí. Bueno, buen día a todos, a todas. Tenía un PPT, no lo voy a usar, es bastante largo y para quienes después lo quieran nos lo pueden pedir. Hace un recorrido bastante detallado de algunas cuestiones de Acumar, que es la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, y de nuestra intervención, ¿ahí se escucha mejor? ¿Ahí? Bárbaro. De nuestra intervención y de lo que es el organismo, que algunas cosas voy a ir contando, pero cambié un poco el estilo de la presentación, así incorporaba algunas cuestiones de las que fui escuchando, sobre todo el primer día, para hoy siendo el último poder hacer también algunas preguntas y que nos llevemos eso, como algunos interrogantes. Así que la presentación recorre, digamos, bastante más ordenadamente de las cosas que yo voy a presentar ahora, pero está a disposición también. Bueno, voy a empezar con una pregunta que en general siempre me hacen, que es ¿por qué una psicopedagoga trabajando en salud ambiental? Entonces estaría muy bien si todo el mundo se lo pregunta en el auditorio. Y tiene que ver un poco con el proceso también formativo y cómo se construye de alguna forma el campo de la salud ambiental, que en principio siempre se lo dice que es interdisciplinario. Yo vengo trabajando bastante las cuestiones de interdisciplina. Formo parte de una residencia, que es la Residencia Interdisciplinaria de Educación para la Salud. En ese sentido puedo decir que más que interdisciplinario hoy deberíamos estar hablando de un campo interprofesional. Después, si hay interés sobre eso, podemos intercambiar algunas cuestiones. Pero por eso la presentación inicial le voy a decir cómo es que yo llegué al campo de la salud ambiental y claramente tenía que ver con estar trabajando como residente en un centro de salud en la Ciudad de Buenos Aires, en zona sur, donde en realidad hay una concentración de villas y asentamientos. Entonces ahí ya hay una cuestión de una primera problemática del campo de la salud ambiental, que es el conjunto de problemas ligados al saneamiento básico insatisfecho, ¿verdad? Que tiene que ver con algunas variables o algunos componentes, que es poblaciones viviendo sin acceso al agua segura para consumo humano, con una mala eliminación de excretas y una inadecuada gestión de residuos, por lo tanto, trae aparejado la convivencia permanente en la vida cotidiana de plagas, básicamente roedores y cucarachas. Entonces, bueno, con ese conjunto poblacional es que nosotros trabajamos habitualmente, y a eso se le sumaba otro conjunto de problemáticas que configuran el campo de la salud ambiental, que eran las de contaminación química industrial. Entonces, si uno trabaja con ese grupo poblacional, algo de eso tiene que aprender, ¿no? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el aire? ¿Qué pasa con el suelo? ¿Qué pasa con la basura? Y desde ahí empezamos a formarnos y a preguntarnos cómo gestionar esos problemas. Y ahí empezamos a tener otras problemáticas, que es que empezamos a gestionar sobre un grupo poblacional que no estaba en el mapa, ¿no? Y que en realidad vivían en un lugar que aparte no era urbanizable. Entonces ahí empezamos a ver que había que cambiar el código de urbanización. Pedíamos que en realidad haya paradas del colectivo donde en realidad no se esperaba que haya gente que subiera en la General Paz. Las trazas no estaban pensadas para eso. En realidad las licitaciones de basura no consideraban esas poblaciones, entonces nosotros gestionábamos para que no haya basura, pero en un servicio que no estaba pensado. Entonces ahí hubo que empezar a desarrollar un montón de competencias y a pensar que en ningún programa de residencia estaba considerado el tema de la salud ambiental, o la salud y el medio ambiente, como decíamos en ese momento. Nos fuimos dando cuenta que en realidad los profesionales de la salud tampoco tenían experiencia previa en la formación de grado para abordar
el tema de salud y ambiente, así que eso también lo dejo ahí como para un punto a considerar. He trabajado bastante en lo que es la reforma curricular, sobre todo la formación de enfermería y de medicina, y las experiencias que tuvimos en las nuevas currículas, cómo empezar a integrar el tema de hábitat, salud y ambiente, así que si también hay interés, si bien no es la mesa específica, puedo como comentar algo de eso, cómo queda en la matriz curricular el proceso de formación en el grado y en el posgrado. Bueno, y ahí es que en realidad empecé como a congeniar que había que generar un montón de instancias de aprendizaje, y ahí un poco más recupero el núcleo de mi disciplina original, el tema de cómo aprender salud ambiental, estando en una residencia, estando en un centro de salud, pero cómo trabajar también sobre los aprendizajes comunitarios para generar movilización sobre estas problemáticas también, y cómo hacer también transmisión y generación de información sobre el agua que consumimos, cómo generamos nuevos conocimientos cuando hay algunos recursos que no se tienen. Bueno, así que un poco esa es la respuesta de cómo es que hay que ir haciendo como un trabajo interprofesional para conformar el gran campo y diverso de la salud ambiental. Y dije algunas competencias que tienen que ver con la gestión, con la investigación, con las intervenciones, con la sistematización de práctica, con la generación de información nueva, cómo queda esto volcado en los sistemas sanitarios, ¿no? Y que, por ejemplo, nosotros trabajamos sobre el tema de roedores y uno quería dar cuenta de cuál era la problemática, y no, en realidad no hay estadísticas que den cuenta de las personas mordidas por roedores en villas y asentamientos, porque en general el sistema lo toma como, según como lo generan los profesionales, como accidente, ¿sí? Como un traumatismo. Entonces vos si vas a buscar eso, no tenés estadística que dé cuenta del campo para sustentar de que esa es una problemática. Tenés por un lado lo que dicen los profesionales, por otro lado lo que dice la gente, y por otro lado un sistema que no tiene capacidad de capturar eso de esa manera, ¿no? En cuanto al sistema de información. Así que bueno, un poco comentar ese recorrido. Cada uno de ustedes seguramente está haciendo en su propia cabeza sus propios recorridos de cómo llegan al campo de la salud ambiental. Hay que tener como mucha disponibilidad también y disposición en el campo de la salud ambiental, porque implica aprender muchas cosas de otros campos disciplinares. Yo en todo esto que comenté tuve que aprender mucho de la biología, por ejemplo, ¿no? De los especialistas en agua, de los especialistas en roedores, y cómo en realidad las estructuras sanitarias también son chicas en algún punto para abordar toda esta complejidad. Por ejemplo, para mí era obvio, siendo de la Ciudad de Buenos Aires y teniendo un instituto de zoonosis como es el Pasteur, de reconocida trayectoria, era obvio que ahí era donde me iban a dar información sobre roedores. Y los compañeros decían, no, nosotros con roedores no trabajamos, no es nuestro. Entonces yo decía, pero si no son los veterinarios, ¿a dónde voy con esto? ¿Me explico? Entonces, hay algo también de la organización sanitaria y de la organización del Estado que todavía nos queda bastante chica para pensar y para poder intervenir en el campo de la salud ambiental. Por lo tanto, ahí ya pongo un punto de conflicto que tiene que ver con que la organización del Estado no está hoy preparada para abordar de manera completa e integral las problemáticas del campo de la salud ambiental. Primer punto. Por otro lado, celebro fuertemente que en realidad en el Congreso hayamos podido gestionar 2 mesas que tienen que ver con el campo de la salud ambiental, así como estrictamente hay un montón de otras relacionadas, que fue la que estuvo ayer ligada al tema de agua y hoy específicamente. Y si uno mira, digamos, el lema del Congreso, aparece el tema de una salud, que de lleno es salud ambiental, si se quiere, y por el otro lado trae el concepto de equidad como principio rector, que es uno de los principales principios que toma la estrategia de la promoción de la salud. Y en ese sentido es una estrategia que para mí es como muy potente, que tiene que todavía ayornarse bastante a las líneas más latinoamericanas y amalgamarse bastante más, porque queda como que, bueno, en Canadá esto apareció y nació la estrategia de promoción de la salud, pero para mí en sus 5 grandes dimensiones tiene una potencialidad muy importante. Las recordamos, que tienen que ver con la generación de políticas públicas saludables,
la generación de entornos saludables, sea el entorno familia, el entorno vivienda, donde viven las familias, comunidad, escuela, donde estudiamos, donde trabajamos, ¿no? Como entornos construidos. El tema del reforzamiento de la acción comunitaria, el desarrollo de habilidades y, por último, y no menos importante, la reorganización del sistema sanitario. Una gran dimensión que hay que considerar, sobre todo en la discusión actual que estamos teniendo, que es por qué los sistemas sanitarios tienen que reconvertirse, no solo ya para el abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles, que es el gran planteo inicial, sino también para justamente abordar desde lo clínico comunitario las problemáticas de salud ambiental, que en principio aparecerían mucho más ligadas a que es una problemática que parece que solo debería abordarse en el primer nivel de atención, que es el que está más cercano a los problemas comunitarios, ¿no? Como pensando cómo la gente vive, entonces esta relación entre condiciones de vida y problemáticas. Pero casi que después el segundo nivel de atención o el tercero está muy distante de la problemática de salud ambiental. Entonces esa es otra cuestión, digamos, como para ver qué es lo que hay que hacer en el segundo y el tercer nivel de atención con las problemáticas detectadas de salud ambiental, con la gestión del proceso de enfermedad de las problemáticas asociadas a salud ambiental. Bueno, Marina fue comentando algunas y algunas que tienen que ver con la carga ambiental, y ahí mencionar también, para aquellos que les interesa, desde ACUMAR, desde la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, ya desde algunos años se viene trabajando en un listado que es de enfermedades y eventos con carga ambiental, con acuerdo de muchas sociedades científicas y, por supuesto, desde la gestión. De hecho, Marina ha firmado esa acta y participó activamente a cargo del área de salud ambiental del Ministerio de Salud de Nación. También acordó el Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires y de la ciudad, en la que esas sería un listado de enfermedades que debería guiar también la generación de un sistema de información que pueda dar cuenta del volumen y de la diversidad de enfermedades con carga, de enfermedades y eventos con carga ambiental. Bueno, recupero algo del tema de la estrategia de atención primaria y hay un principio muy importante que dice que el campo de la salud va más allá del sistema sanitario, ¿no? Entonces uno diría, bueno, sí, es verdad, todos reconocemos que el campo de la salud es más diverso y más amplio que el sistema sanitario. Si es así, el campo de la salud ambiental todavía lo es más, porque en realidad entra de lleno a discutir sistema productivo, ¿no? Que es el sistema de distribución, acumulación. Entonces ahí se mete a jugar como con otros sectores muy poderosos. Siempre se plantea que en el campo sanitario el actor más poderoso es el farmacéutico. Bueno, en el campo de la salud ambiental es la industria. Entonces ahí nosotros tenemos otro tipo de actores para configurar el campo y para ver el tema de la resolución. Por eso, acá traigo una gran pregunta que me parece muy importante que la podamos tener los que trabajamos y conformamos el sector sanitario, y esta asociación también para ver cómo se posiciona con respecto a eso, que es la correlación de fuerza entre actores, ¿sí? Hay un gran principio que siempre nos trajo Mario Testa cuando analiza actores y política pública, que es que un actor debe consolidar, solo un actor se consolida como tal, como actor social, cuando tiene capacidad de meter en agenda del Estado una problemática. Y ahí yo me permitiría preguntarme o preguntarnos si realmente el sector sanitario está consolidándose como un actor capaz de meter en agenda sanitaria el tema de la salud ambiental. Y en ese sentido, sí logramos que así sea en la pandemia, en plena emergencia, pero en el tema de salud ambiental yo considero que todavía sigue siendo un actor muy, pero muy débil. Es muy raro que el sector sanitario, a punto de partida de su propia información, pueda torcer la agenda de otro actor. AISA, por ejemplo, ¿sí? Con el tema de saneamiento. Es muy raro que uno vaya a presentar datos estadísticos y epidemiológicos con respecto a enfermedades de transmisión hídrica y que eso en realidad logre torcer una programación que viene establecida por otros parámetros en relación al agua, a los tirajes de agua y cloaca. Cuando en realidad, desde la atención primaria, los principios de la atención primaria y la salud pública también, en realidad reconocemos
que el acceso al agua y cloaca como saneamiento básico es central para la disminución de las enfermedades y para garantizar derechos, ¿verdad? Eso estamos de acuerdo todos. Pero a pesar de eso, es un actor todavía muy débil para poner en agenda estas cuestiones. Lo mismo podría decir con enfermedades y calidad de aire, para torcer los parámetros ligados a los estándares mínimos. Con suelo, con los procesos de urbanización. Entonces, en ese sentido, sí hay que hacer una discusión fuerte en términos de cómo nos consolidamos como un actor potente para marcar agenda, desde lo sanitario, con las particularidades que tiene el sector en términos de poca capacidad de discutir presupuesto específico y con una movilización bastante particular que tenemos los trabajadores de la salud. Entonces estamos como medios complicados, estamos como en un cuadrante medio complicado para eso. Si bien tenemos potencialidades, estamos como en un momento ahí particular. Por eso ahí me permito también traer otro principio que se habla mucho. Yo creo que tengo un decálogo de 10 palabras que deberíamos sacar fuertemente, tendremos que hacer como un proceso de abstinencia para después volver, digamos, a incorporarlas, que es el de intersectorialidad. Y yo, la verdad que también trabajando, como decía, el de interdisciplina desde hace muchos años, también hago lo mismo, de trabajar con el tema de intersectorialidad. Y yo creo que al hoy hay que volver a repensarla y poder analizar con evidencia concreta cuándo realmente la intersectorialidad como principio es efectivo en las acciones que desarrollamos. Me parece que se lo utiliza mucho más como el de articulación, por ejemplo, que de efectividad real con respecto a las acciones que desarrollamos. Me parece que ya son como algunas palabras que el de articulación también es otro, ¿no? Como palabras que se utilizan como muy rápidamente y que las necesitamos, digamos, nos las necesitamos apropiar, sí, pero también necesitamos como buscar evidencia para dar cuenta si esos principios y esos conceptos ofician realmente como tales para la resolución de problemas, que es hacia donde deberíamos ir. También una cosa para destacar de esta mesa es que no se queda solo en los enfoques, y se pensó con este nombre articulado entre enfoques y abordajes, ¿no? Como pensando el qué en términos de los principios y el cómo. Y en ese sentido, el campo de la salud ambiental y sobre todo los que conformamos el gran campo de la atención primaria, creo que empezamos a incorporar discursivamente un montón de cuestiones ligadas a los determinantes y a las condiciones de vida, con poca tecnología desarrollada para la resolución de problemas. Entonces hicimos como un avance desigual, si se quiere, en incorporar discursivamente algunos conceptos o algunos principios, y todavía estamos como con el desarrollo de tecnologías para poder abordar eso. Ese es otro gran tema a considerar. Entonces, sí, uno dice, bueno, si recuperamos los inicios de la salud pública, si recuperamos los inicios de la salud colectiva, del higienismo mismo, que es algo hipercentral dentro de la conformación del campo de la salud pública en la Argentina y que de alguna manera matrició el campo de la salud pública a nivel latinoamericano, los inicios de la medicina social latinoamericana, claramente las condiciones de vida son determinantes de los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado, ¿no? Como nos enseñó Asa María Laurel Menéndez, que estuvo el otro día también en una de las conferencias, pero no lo tenemos incorporado después con tecnología concreta para abordar de manera integral esas problemáticas. Y en ese sentido, el sistema sanitario se queda como bastante más varado en reconocer cómo las condiciones de vida repercuten negativamente sobre los procesos de salud, enfermedad, atención, sin capacidad de operar sobre la modificación de las condiciones de vida. Se queda cristalizado en que hasta que eso no suceda no puedo trabajar en las consecuencias, por lo tanto las consecuencias ¿quién las aborda? Que serían los efectos negativos sobre la salud. Entonces ahí estamos como medios en una encerrona que tenemos como algunas pistas de cómo desarmarlo, pero por lo menos para plantearlo en esta mesa quería... Ahí. ¿Es cerrar ya o es que faltan 5 minutos? Bien. En términos de ACUMAR, como autoridad de Cuenca, fuimos como repartiendo los folletos que teníamos. No, los podemos como repartir. Acá hay gran parte de mi equipo, así que me sirve también para intercambiar cosas con mi equipo. Y la gente que no es de mi equipo, pero que trabaja en el tema de salud ambiental, les va a llegar como 2 folletos
para un poco después seguir leyendo, si quieren, sobre la cuenca Matanza-Riachuelo. Están todos invitados a pasar por nuestro stand, donde hay un montón de materiales, que son los temas con los que trabajamos. Todos están en la página web también del organismo. Pero se van a dar cuenta que es una región muy grande, está conformado por 14 municipios más la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí entonces traigo como 2 principios de nuestra gestión, que es pensar en clave de cuenca, y eso es pensar más allá de los límites de un municipio o de un barrio, y ya eso trae complicaciones. No hay gestiones públicas que trabajen por región, ¿sí? Y como todos sabemos, el agua, el aire o el suelo no reconocen las divisorias políticas institucionales, sino que en realidad va más allá de todos esos límites. Entonces, la potencialidad de trabajar bajo el concepto de región es importante. También sabemos que hay distintos 3 niveles de las problemáticas de salud ambiental, el nivel local, el nivel regional, el nivel global. Entonces nosotros trabajamos en ese nivel a nivel regional. Y por el otro lado nos proponemos ambientalizar la política sanitaria, ¿no? Con algunas acciones concretas que venimos trabajando con la gestión. Y sí traigo como 2 conceptos más para cerrar. Uno es revalorizar el concepto de riesgo, bastante criticado desde la epidemiología, porque se entiende como un riesgo más desde la epidemiología clásica, ¿sí? Y sobre eso no hubo después como mucha revisión. Nosotros sí trabajamos sobre el concepto de riesgo fuertemente, el riesgo ambiental, y que eso en realidad lo que de alguna manera nos esfuerza es a poder cuantificar y cualificar y caracterizar las poblaciones expuestas a ese riesgo ambiental. ¿Para hacer qué cosa? Principalmente para priorizar acciones, otra gran dificultad que tiene el sistema sanitario, la priorización de acciones para su intervención. Entonces nosotros ahí trabajamos sobre un mapa de riesgo de salud ambiental que lo llamamos MARSA, con una metodología bastante compleja, pero bastante aprehensible. Eso también los invito a revisarla y después, si no la podemos ver, que conjuga vulnerabilidades y amenazas. Por el otro lado, con una metodología de abordaje, que son evaluaciones integrales que hacemos a nivel comunitario, ambiental y a nivel micro de persona y familia. Y como conclusión, que no quiero ser pesimista, pero es real, el riesgo ambiental al hoy no marca agenda. Y eso es sí una discusión grande que tenemos que volver a hacer al interior del sistema sanitario y desde la gestión del Estado en su conjunto. Así que bueno, dejo acá. Gracias. Hola. Bueno, muchas gracias, Maru. Le damos la bienvenida a Oviel Núñez Seijas, que es coordinador académico de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable de la Universidad de la UMED. Así que gracias por estar. A continuación le damos la palabra a Sofía. Bueno, buenos días, iba a decir buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, un poco para contarles de mí, también soy socióloga, así que socióloga que ha ido trabajando en cuestiones ambientales. Ahora les voy a contar un poco, sobre todo en cuestiones vinculadas a humedales y conflictos en áreas de humedales, centrado en el caso de estudio del Delta de Tigre. Así que también, ¿no? Mucho diálogo con biólogos y biólogas y también desde la transdisciplina. Bueno, así brevemente, el encuadre teórico en el cual trabajo es la ecología política latinoamericana, que justamente trata de pensar la conflictividad ambiental creciente en América Latina, por un lado, y también, poder empezar a repensar desde otras epistemologías la relación de las sociedades con la naturaleza o el vínculo de lo humano con lo no humano, ¿no? Y a la vez, bueno, también esto, ¿no? Socióloga en diálogo con la geografía crítica, la ecología de humedales y la epistemología del sur y feminista. Por otro lado, me considero investigadora anfibia, que es un concepto que acuñó Maristeles Vampa, justamente porque trabajo en un triple registro, ¿no? El registro académico, porque soy investigadora en CONICET, y por otro lado también el registro desde el activismo y también porque soy habitante del Delta. Entonces, ese triple recorrido configura también un poco el modo de hacer investigación y de pensar desde qué lugar estoy, reflexionando y pensando, y también objetivando y tratando de construir conocimiento. Bien.
voy a pasar rápido. Bueno, esto no les cuento, se los voy a ir diciendo para no perder tiempo. Bueno, los humedales a nivel global, ¿no? En el año 71 se firma la primera convención Ramsar, reconocida como Ramsar, sobre humedales a nivel internacional, y se establecen una serie de herramientas para el uso y la conservación de lo que se reconoce como los sitios Ramsar, que son un tipo de humedales específicos, ¿no? Ahora les voy a mostrar un mapa. Y en Argentina, sobre todo desde el año 2016, empiezan las investigaciones sobre humedales hace varias décadas, ¿no? En paralelo con la convención, pero a partir de la década del 2000, digamos, empiezan una serie de reuniones entre científicos para empezar a pensar cuáles son los rasgos de los humedales en Argentina, ¿no? Ahora les cuento, son muy complejos, y una definición es justamente que tienen la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial y que causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes de los ambientes terrestres y acuáticos. Tienen rasgos con presencia de anegamiento, ¿no? O plantas hidróficas, o sea, adaptadas a las condiciones de anegamiento y digamos, de las superficies con agua superficial y subsuperficial, y también suelos con rasgos de hidromorfismo. Ahí hay un perfil típico de humedales sin la humanidad, a eso hay que sumarle todas las áreas urbanas y periurbanas. Pero bueno, digamos, en síntesis, digamos, unas características claves, acá les muestro un mapita, es que no son ni agua ni tierra, ¿no? Justamente los humedales tienen esa característica de ser ambas cosas a la vez y de requerir el flujo hídrico para su subsistencia. Entonces, pasamos de periodos de sequía a periodos de inundación. Esos periodos son variables a lo largo del tiempo, o sea, hay ciclos de más de 10 años. Ahora estuvimos, habrán sabido, ¿no?, en un ciclo de sequía, ¿no?, del río Paraná, pero podemos pasar a un ciclo de inundaciones nuevamente, ¿no? Justamente ahora cambiamos al fenómeno del Niño, que va a traer mucha más agua, entonces podemos volver a ver inundaciones nuevamente en toda el área metropolitana de Buenos Aires. Y por otro lado son ecosistemas altamente diversos. Ahí hay un mapa de los sitios Ramsar, entonces si ustedes ven la localización, a ver si lo tengo ahí, por ejemplo, en los salares en Jujuy, que son humedales, toda la zona bonaerense, por ejemplo, Mar Chiquita, que es conocida, el delta del Paraná, que es uno de los más conocidos y uno de los humedales más grandes a nivel sudamericano, pero también no está marcado acá porque no hay sitio Ramsar, pero sí hay humedales, toda la zona de los mallines patagónicos, ¿no? Entonces, esa diversidad a nivel espacial y a nivel temporal es también otro rasgo distintivo de estos humedales acá, y que también hacen a la complejidad, ¿no?, de pensar la gestión y el inventario de humedales en esos territorios, ¿no? Justamente hay un debate muy grande. Argentina entra en el 94 a esta convención internacional, sin embargo, desde el año 2011 venimos con el debate en torno a la ley de humedales que no se sanciona, ¿no? Justamente porque en cada uno de estos territorios hay distintos intereses productivos y que esos intereses productivos tienen como principal característica la transformación de esos ecosistemas aterrestres, ¿no?, por el relleno, ahora les voy a mostrar, para las urbanizaciones, por ejemplo, pero para también muchas actividades agrícolas, la ganadería o la producción agroindustrial, o la transformación a ecosistemas puramente acuáticos, ¿no? Entonces, justamente el transformar a uno u otro transforma el humedal, ¿no? Bueno, acá hay un mapita del delta. Yo ahora les voy a contar un poco, a ver, de esta partecita del tramo final del delta, donde está el municipio de Tigre. Bueno, y en relación al municipio de Tigre, o sea, en el municipio de Tigre también hay mucha complejidad en términos ambientales, y por lo tanto en términos sociales y de la salud, que ahora iremos pensando, no me voy a meter tanto en ese tema, pero acá confluyen tres cuencas, ¿no? Ahí recién se hablaba de la perspectiva de cuenca. En el municipio de Tigre confluyen tres cuencas: la cuenca del Paraná, por todo el delta del río Paraná, o sea, este es el tramo final de esa cuenca; por otro lado la cuenca del río Luján, y por otro lado la cuenca Reconquista, ¿no? Entonces ahí hay una complejidad en términos, digamos, de flujo hídrico, y en términos sociales y en términos políticos también, ¿no? Porque ese tramo final. Bueno, como para algunos datos, digamos, la superficie total son 304 kilómetros cuadrados y tiene 200 kilómetros aproximadamente de delta, ¿no?, de zona de islas, de humedales, y 140 kilómetros de área continental, ¿no?
Y en el continente también hay humedales, lo que se reconoce como humedales continentales, ¿no? Sí, continentales. Bueno, y me voy a centrar principalmente en los procesos que hubo de urbanización, los predominantes, ¿no? A partir de la década de los 90. A partir de la década de los 90 aparece en toda la cuenca del río Luján un fenómeno que ahora está instalado a nivel nacional, pero que aparece en el municipio de Pilar y de Tigre, que es el fenómeno del avance de las urbanizaciones cerradas, ¿no? Que tal vez lo conocerán. Ahí hay una Tigre como el nuevo Miami. Yo a ese proceso le suelo llamar como miamización del delta y de los humedales, porque justamente, digamos, es una palabra que nos permite en la imagen entender de qué se trata ese proceso, ¿no? Bueno, y en términos de proceso de urbanización y de transformación territorial, justamente una de las cuestiones claves es hay varios autores que trabajan en torno a la instauración de un tipo de urbanismo que es el urbanismo neoliberal, ¿no? Hay una transformación del modo de hacer ciudad, ¿no? El modo de la relación de la sociedad con la ciudad, el modo de construcción, ¿no? Y también el modo de el acceso a la vivienda, que se va transformando principalmente en la década de los 90, en donde el sector privado empieza a marcar la tendencia de cómo son esos procesos de urbanización, ¿no? Y los sectores gubernamentales han ido acompañando ese proceso. Entonces, esto viene de la década de los 70, ¿no? Y hay una de las cuestiones claves que tiene ahí que ver con, digamos, un límite a todo lo que fue el proceso de loteos populares de la década, desde los 40 hasta los 60, donde los sectores populares avanzaron sobre el área metropolitana, se instalaron, generaron sus infraestructuras deficientes, no hay cloacas ni acceso al agua potable, y el sector privado empezó a avanzar sobre esas áreas periurbanas o periféricas, justamente porque podían acceder a grandes cantidades de suelo para poder instaurar estos barrios cerrados, ¿no? Entonces, y esas grandes cantidades de suelo, o superficies, más que cantidades, eran, digamos, a bajo costo, porque eran zonas marginales o consideradas como bañados, pajonales, ¿no? Marginales dentro del mercado de suelo, ¿no? Y en general esas áreas eran áreas inundables de humedales continentales, ¿no? Por ejemplo, el caso de Nordelta es el caso emblemático, es el barrio cerrado más grande en toda Latinoamérica, y ese barrio cerrado se instaló principalmente en áreas de humedales. Ustedes habrán visto todo el conflicto con los carpinchos que hubo hace un par de años. Bueno, ¿eso por qué? Porque, bueno, es el área donde habitaban en continente, no en el área del delta, como para que piensen que no es que había carpinchos solamente en las zonas de islas, ¿no? También en las zonas continentales. Entonces, bueno, esos son algunos de los conflictos que empiezan a aparecer. Acá señalé como varios rasgos, tiene esta forma de urbanización. Patricia Pintos habla de extractivismo urbano inmobiliario, ¿no? Donde se institucionaliza el urbanismo neoliberal. El urbanismo neoliberal, que tiene como una de las cuestiones centrales justamente la rentabilidad sobre el uso del suelo y sobre el uso de áreas de humedales, por ejemplo, o de otro tipo de bienes comunes de la naturaleza, como por ejemplo pueden ser las dunas en las zonas costeras o los machines en la Patagonia, ¿no? La montaña, o las sierras cordobesas. Entonces, eso se institucionaliza, entonces hay todo un aparato gubernamental que también comienza a entender el suelo, el uso del suelo desde esa perspectiva de la rentabilidad, ¿no? Por otro lado, la dominancia de la lógica especulativa rentista, que es lo que acabo de decir, la capitalización de la naturaleza, o sea, la transformación de, por ejemplo, los humedales en un amenity, ¿no? Se transforma el ecosistema de humedal para poder instalar los barrios cerrados. Una de las innovaciones que hizo posible este modo de la urbanización es justamente el cambio tecnológico. Acá están las dragas. Lo que garantiza esto es el movimiento de superficies de suelo muy, muy grandes. Entonces, para eso fue necesario que, digamos, se innove y aparezcan las dragas y el refulado hidráulico. O sea, lo que se hace es desmontar todas esas áreas de humedales, hacer las lagunas, ¿no? Para el diseño paisajístico y también para el diseño en términos de la rentabilidad. Eso lo que hace es cambiar justamente todo el flujo hídrico, ¿no? Porque se hace lagunas, se rellenan las zonas del suelo, después, digamos, se hace esta gestión del paisaje vinculada principalmente a la rentabilidad y también a usar el humedal, el acceso, digamos, esta imagen de vivir en la naturaleza, en la tranquilidad, en la seguridad. Sin embargo, esa naturaleza fue altamente transformada, antropizada, ¿no? Bien.
Bueno, después está la cooperación público y privada, que tanto Diego Ríos como Patricia Pintos vienen trabajando fuertemente en, digamos, hay todo un discurso del desarrollo urbano económico, la revalorización económica de las zonas marginales como humedales, por ejemplo, y después hay toda una flexibilización administrativa y jurídica, ¿no? Por ejemplo, muchos barrios cerrados empezaron a hacer sus obras sin un estudio de impacto ambiental, ¿no? Y ahí voy a pasar a la próxima. Algunas de las consecuencias son justamente, acá hay un dibujito de un activista muy conocido que muestra cómo era un área de humedales sin barrios cerrados, digamos, y un área de humedales con barrios cerrados. Los barrios cerrados, dado que tienen que cumplir el decreto ley 8912, no pueden ser construidos al ras del suelo, sino que tienen que ser rellenados, ¿no? Entonces, ese relleno cambia el flujo hídrico y genera, por ejemplo, el efecto en las inundaciones, ¿no? Tuvimos un periodo en 2013 a 2015 de grandes inundaciones en toda la cuenca del río Luján. Ese es uno de los grandes impactos más visibles, ¿no? Sin embargo, hay otros impactos en la salud, por ejemplo, ¿no?, enfermedades hídricas que no están siendo estudiados, porque, digamos, pensemos que esto a nivel de cuenca cambia el flujo del agua y en esas cuencas también el agua está contaminada, entonces también pueden estar apareciendo un montón de enfermedades que no están siendo, digamos, estudiadas. Por otro lado, acá hay algunas imágenes de la transformación del paisaje, ¿no?, del humedal a esa transformación antropizada. Ese es el caso de Colony Park, que es un caso emblemático en el Delta, que fue frenado justamente por la presión social y porque se logró demostrar el daño ambiental. Y acá otra de las consecuencias tiene que ver con los procesos de segregación y fragmentación urbana, ¿no? Eso genera altas desigualdades sociales. Piensen que los barrios populares, ¿no?, asentados en otras décadas, quedan encerrados, en muchos casos, sobre todo estoy hablando del municipio de Tigre, en los barrios cerrados, ¿no? Entonces eso genera fragmentación social, pierden el acceso, por ejemplo, a calles públicas, pierden el acceso a arroyos y a ríos, o sus arroyos y sus ríos son entubados, o los barrios cerrados, por ejemplo, si hay inundaciones tienen bombas de agua, entonces sacan el agua y dejan que el flujo del agua corra y eso llega a los barrios aledaños, entonces se inundan mucho más rápido. Bueno, eso por un lado, y también el acceso a los servicios, ¿no? Los barrios cerrados tienen toda la infraestructura y acceso a agua potable, red, etcétera, y los barrios populares siguen con esas necesidades sin ser satisfechas. Entonces, bueno, ahí también aumentan los riesgos ambientales, la vulnerabilidad social, ¿no? Y hay daños ambientales y en la salud que no han sido contemplados, tenidos en cuenta y sobre todo compensados tampoco, ¿no? Además de que estamos a tiempo, 3 minutos. Bien, esto lo digo muy rapidito. Digamos, todas estas problemáticas han sido visibilizadas justamente por los conflictos ambientales. Este tipo de procesos, en el caso de Tigre, fue muy visto y denunciado y problematizado por las organizaciones ambientales, ¿no? Se generaron organizaciones ambientales vinculados a la problemática de la contaminación del agua y después vinculados a la problemática del avance de los barrios cerrados. Entonces, han logrado generar esto que mencionabas recién, ¿no?, en la agenda pública que se visibilice, por ejemplo, la no presentación de estudios de impacto ambiental. Entonces, ahora eso es obligatorio, ¿no? Esa porosidad y esa flexibilidad institucional a partir de los conflictos ambientales ya no es tal, ¿no? Se les obliga a los emprendedores a hacerlo, se obliga a los emprendedores a hacer las audiencias públicas. Entonces, esas organizaciones lograron instalar las agendas públicas gubernamentales la problemática de los efectos, los daños que ocasiona este tipo de urbanización, por un lado, y por otro lado, la problemática de la destrucción y degradación de los humedales, ¿no? Ahora, el debate en torno a los humedales es muy conocido en el país, pero piensen que hace 10 años, cuando este fenómeno empezaba, no era tan conocido. Entonces, la noción misma de humedales aparece a partir de este tipo de distintas conflictividades y generan distintos lenguajes de valoración, ¿no?, en el cual discuten, por ejemplo, esa valoración del uso del suelo en términos de rentabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no valorar los humedales como bienes comunes, ¿no?, justamente por todos los servicios y las funciones ecosistémicas que brindan a la humanidad? Por ejemplo, la mitigación del cambio climático. Y ya estamos, ¿no? Gracias. Listo, gracias. Ahí cierro. Bueno, muchas gracias. Gracias.
Bueno, a continuación entonces, la última presentación de la mesa, le paso la palabra a Obiel. Hola. Bueno, bien, buenos días. Mi nombre es Obiel Núñez, soy licenciado en Administración de Desastres, actual magíster en Desarrollo Sustentable y soy coordinador académico de la licenciatura en Gestión y Desarrollo Sustentable de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Les voy a hablar sobre lo que van a ser desde nuestra perspectiva de los enfoques. Disculpe. Los enfoques y abordajes en materia de salud y ambiente desde el área de gestión ambiental y desarrollo sustentable de la UMED, porque desde esta área estamos trabajando ya en la licenciatura, en una diplomatura en ambiente y derechos humanos y en otros proyectos que próximamente vamos a estar desarrollando. Y para efectos de esta mesa vamos a enfocarnos específicamente en cómo nosotros estamos haciendo un enfoque muy particular en el marco de un contexto que tiene que adentrarse a la Facultad de Tecnología Aplicada del Departamento de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable de la UMED, una carrera o un área que está también ligada a la red de universidades por la gestión ambiental con inclusión social y bueno, un cuerpo docente que es bastante diverso para poder afrontar algunos desafíos que nos estamos planteando. Desafíos que vienen desde un enfoque bastante, o mejor dicho, es muy poco convencional, que es el enfoque de ver a la cultura como un campo integrado, un campo material, como lo vería o lo ve directamente Enrique Dussel, que materializa los efectos de un campo abstracto que es la política. La política de alguna manera transversaliza ese campo material de la cultura, el campo material de lo ecológico, el campo material de lo social. Y de la cultura en sí misma es un campo, está compuesta por distintos subcampos cognitivos que serían las artes, las humanidades, las ciencias y las tecnopolíticas. Un concepto que, si bien ya tiene bastantes años, se ha venido desarrollando fuertemente en estos últimos 5 a 10 años, ligado al tema del avance de las tecnologías de información y comunicación y la digitalización de la sociedad. Ahora, para seguir profundizando en lo tecnopolítico y por qué esta carrera esta área está dentro de la Facultad de Tecnología Aplicada, hablamos de que lo tecnopolítico es un campo de conocimiento y de acción transformadora que se encarga de la reproducción material de la vida. Básicamente, sin las tecnopolíticas, sin las técnicas, sin lo tecnológico, no existiría el resto de campos cognitivos de la cultura, porque le da materialidad a la ciencia, a las artes en sí mismas y a las humanidades. Porque justamente es el campo que define y que le da viabilidad a los propósitos y decisiones subjetivas que tomamos como personas, y se trata en sí mismo de una visión de lo político de y en la tecnología, como diría Vilaplanes. Estas mismas ideas fuerzas nos dan a reforzar que desde lo tecnopolítico la gestión ambiental viene siendo una transdisciplina de praxis horizontal, como diría Carlos Matus. Carlos Matus, lo vamos a ver un momentito más adelante, define que hay praxis horizontales y praxis verticales. En este caso, la praxis horizontal de la gestión ambiental estaría centrada en una acción social práctica y concertadora, estratégica y concertadora, porque tiene que lidiar con lo que piensan las personas, con intereses, con valoraciones, con conflictos y potencialidades que se desarrollan en el ámbito social, en el ámbito de las comunidades, de las colectividades, y que son muy variopintas, que son muy diversas, y es justamente para poder intervenir y afrontar conflictos y problemas socioambientales. Es decir, esto es algo muy, o sea, la gestión en sí misma es algo muy distinto al trabajo de la ingeniería ambiental. La ingeniería ambiental optimiza, se para en supuestos categóricos del análisis matemático, desarrolla planteamientos y formulaciones que van a eficientizar
las prácticas ambientales, no así la gestión. La gestión se posiciona y se sustenta sobre valoraciones de qué conviene, qué es mejor, qué es más positivo o menos positivo para efectos de la resolución de determinados conflictos y problemáticas ambientales. Entonces, como tecnopolítica, está en compromiso con posiciones en conflicto, o puede no estarlo en tal caso, pero tiene que tomar posición. Sus acciones claves, a diferencia de las que acabo de describirles para la ingeniería, como un ejemplo, son la planificación y diseño, la proyectación y proposición, la situación de las problemáticas y los conflictos y el análisis de los mismos, la deliberación y valoración de estos, o sea, le da una jerarquía en función de los intereses y las proyecciones que se den en función de la planificación y los resultados que se esperan obtener, el modelamiento en función de afrontar de una manera particular determinados conflictos y potencialidades, las decisiones, actuaciones, diálogos, resoluciones que puedan darse, las concertaciones y las soluciones. También aquí tenemos en cuenta que los conflictos se resuelven y los problemas se solucionan. Entonces hablamos de cosas muy particulares que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de poder gestionar, sobre todo cuando hablamos de gestión ambiental. Y para darles un ejemplo práctico, en donde esto ya vería teniendo una forma más digerible, digamos, Matus nos habla de disciplinas verticales y disciplinas horizontales, y de hecho hago una modificación de un cuadro que él coloca en uno de sus libros, si mal no recuerdo, la teoría del juego social. Matus nos habla en un ejemplo que las disciplinas verticales, por ejemplo, la medicina, la ingeniería, la economía, la teoría política, van a resolver las problemáticas de salud, van a resolver las problemáticas económicas, los problemas de desarrollo urbano, y yo agrego, por ejemplo, problemas de seguridad social, ciudadana, laboral, de contaminación, problemas de reducción de riesgos, etcétera. Ahora, las disciplinas verticales resuelven estas problemáticas desde su punto de vista de acción, desde su bagaje de herramientas, a diferencia de las disciplinas horizontales o transdisciplinas, podríamos llamarles también, que hoy en día vemos que hay salud ambiental, saneamiento ambiental, protección civil, hay muchas disciplinas que en efecto ya son licenciaturas también, ya tienen grado. En muchas universidades se desarrollan directamente para formar profesionales que puedan ver estas problemáticas de las que planteamos acá, de emergencias y desastres, los problemas ambientales en sí mismos, de una forma transversal, de una forma en que tengan cierta visión desde la problemática de salud, desde las problemáticas técnicas ingenieriles, sin abordar para ser un ingeniero o un ingeniero como tal, desde la cuestión económica, por eso hay economía ambiental, economía ecológica, por ejemplo, desde las distintas teorías políticas que sustentan todo este tipo de accionar. Esto básicamente es para darle respuesta a los problemas de la realidad. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué hace o qué se supone debe hacer un licenciado o licenciada en gestión ambiental y desarrollo sustentable de la UMED? Que básicamente es lo mismo que debe hacer otra persona que tenga una licencia para gestionar el ambiente de cualquier otra universidad. Más allá de lo que dicen las resoluciones, ¿no? Va a desarrollar estrategias urbanas, como algunas de las cosas que acabamos de ver en la presentación anterior, para resolver desde un punto de vista práctico, con una visión ecosistémica y respetuosa de las prácticas de desarrollo sustentable, los problemas socioambientales que se le presentan a la sociedad y a las comunidades en sus distintos niveles. Va en 2 minutos, sí, me lo merezco por llegar tarde. Va a resolver en proyectos de viabilidad, o va a participar de proyectos de viabilidad técnica, económica y ambiental. Va a trabajar sobre programas de gestión ambiental, estrategias de prevención y mitigación de riesgos ambientales.
Va a trabajar también, o puede trabajar, sobre prácticas productivas en el ámbito urbano, por supuesto, tratando en ese ínterin de emplear tecnologías limpias, de hacer práctica de ese ejercicio tecnopolítico. Va a desempeñarse en evaluaciones cual y cuantitativas de los conflictos socioambientales, en estudios y diseños de impacto ambiental, implementación, supervisión, diagnóstico, evaluación y control de procesos de calidad ambiental, e inclusive diría en evaluación, monitoreo y evaluación de políticas ambientales, que es muy importante. Entonces, desde este punto de vista, tenemos un plan de estudios en la UMED, en donde palabras más, palabras menos, van a ver los cursos, tienen cursos que son bastante transversales para poder abordar esas problemáticas ambientales. Como salud y ambiente, las materias que son bastante prácticas: gestión integral de recursos aire, del agua, de residuos sólidos urbanos, geografía urbana, ecología urbana, gestión de proyectos ambientales, energía y sustentabilidad, etc. Ahora, ¿qué hemos hecho en la UMED para, desde este enfoque, llegar a tener alguna síntesis que vayan afinando esta lógica o estas ideas fundantes, ideas fuerzas de las que les acabo de hablar? Bueno, desde el Departamento de Innovación y Trabajo, que tenía una cantidad considerable de seminarios y cursos, estos se han englobado en 4 materias. Estas son materias que son transversales para todas las carreras de la universidad, pero materias que enfocan muy bien la parte de gestión de proyectos, planificación estratégica, diseño y evaluación, innovación y trabajo, que es justamente a lo que queremos abordar, porque una persona que se va a dedicar a la gestión, y particularmente a la gestión del ambiente, tiene que tener muy claro estas herramientas, esta forma de generar actividades para poder llevar a cabo esa gestión ambiental. Hemos, por supuesto, reactivado convenio de cooperación entre la UMED y la CUMAR. Hemos incrementado la cantidad de estudiantes en función de ciertas prácticas. Hemos incrementado la cantidad de graduados. Hemos hecho más articulación para el diseño y dictado de seminarios. Desarrollamos esta diplomatura que les comenté en Ambiente y Derechos Humanos. Y en concreto, para ir cerrando ya, que tengo que hacerlo, hemos comprendido que una licencia para gestionar el ambiente es una cuestión delicada, porque se trata de una habilitación para poder manejar lo que ya les he descrito, los conflictos y problemáticas socioambientales, y esto nos permite o nos cuestiona hasta qué punto estamos realmente dándoles a las personas que estamos formando las herramientas necesarias para hacerlo. O sea, si es más necesario enfocarnos en cuestiones sustantivas o en cuestiones operativas. Es decir, en cuestiones como conceptuales de definición, como la ecología urbana, la geografía urbana, o en cuestiones de evaluación y monitoreo y control de escenarios de conflictos ambientales. Y entonces nos dimos cuenta de que tenemos que enfocar un poco más y profundizar un poco más justamente en esto, en cómo tomar decisiones sobre las prácticas ambientales y de las prácticas ambientales, entendiendo que la gestión ambiental es en sí una tecnopolítica, o sea, es una tecnología de la política ambiental que funciona para y por la política ambiental, y se va siempre a relacionar con distintas perspectivas de acción desde ese punto de vista. Y necesariamente eso va a incidir en la salud ambiental, en cómo las personas de unas comunidades con determinadas problemáticas van a convivir y aceptar el ambiente que están construyendo, y cómo ese ambiente va a permanecer de una u otra manera de forma sana. Bueno, con esto termino. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a los 3 expositores. Les damos las gracias también a ustedes por acompañarnos en esta mesa. Así que cualquier inquietud o lo que quieran consultarnos, estamos a disposición. No vamos a poderlo hacer ahora por cuestiones de tiempo, pero cuando quieran, digamos, yo voy a dejar mi correo electrónico y en todo caso ser un poco puente con
con Sofía, con Maru y con Obiel. Así que les agradezco muchísimo. Buenos días a todos y todas. Gracias también, Marina.